Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar el estudio específicamente de la primera carta a los Corintios. Vamos a empezar a entender esta carta, vamos a estudiarla y le pido que tengamos mucho cuidado con todo esto que vamos a estudiar, como en la Biblia completa. Pero pasa algo con el libro a los Corintios. Yo tenía varios meses por empezar este estudio, pero quería estudiar un poquito más esta carta, porque me parece a mí que este estudio, esta carta que vamos a leer, Corintio, la ciudad de Corinto, los hermanos en Corinto, reflejan lo que realmente está pasando hoy en día con los cristianos. Si usted busca en Corinto, como vamos a ver, usted busca si había hechicería, había hechicería, si había robo, si había de todo en Corinto. Entonces yo creo que esta carta, para mí personalmente, es como el retrato vivo de lo que estamos pasando hoy en día en el mundo. Entonces yo espero que usted en el día de hoy vamos a estudiar esto minuciosamente, porque me parece a mí, yo repito otra vez, no me gusta hablar mucho de yo porque tengo que hablar de Cristo, pero me parece a mí que cuando entendamos bien a los Corintios, vamos a poder realmente arreglar lo que está mal en nosotros y buscar más realmente lo de Dios que lo de los hombres, buscar más lo espiritual que lo material. En Corintio pasaba de todo y vamos a verlo. Mire, Corintio, el autor de esta carta fue Pablo. Y realmente la fecha se dice en el 56 después de Cristo. Los temas que tratan esta carta son respuestas a problemas doctrinales y prácticos de una iglesia que crecía en Cristo. Buscamos clave en esto que estamos leyendo. Vamos a ver la cruz, pecados sexuales, dones espirituales, amor, la resurrección. ¿Para qué? Bueno, tratar la división y la inmoralidad y animar a los creyentes a amarse unos a otros. Esta carta trata de las divisiones de los versos del 1 al 4, la moralidad del 5 al 11, los dones espirituales, perdón, de 12 al 14, y la resurrección del 15 al 16. Esta epístola, escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso, aproximadamente en el 55 después de Cristo, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto, ciudad cosmopolita, o sea, visitada por muchos extranjeros, cuyas restricciones morales eran mínimas y los cristianos no eran ajenos a esto. Debido a dicha circunstancia, era difícil establecer una iglesia que se mantuviera pura. La carta a los Corintios es de carácter práctico y Pablo confronta a los cristianos con su pecado y el desorden moral. Además de instruirlos en asuntos que habían surgido en la congregación, la epístola aborda el tema de la unidad frente a la división y los desórdenes de la iglesia. Además responde a preguntas puntuales sobre el matrimonio cristiano, la libertad, la adoración pública, los dones, la doctrina y la resurrección. Por eso le digo que duré mucho para venir a estudiar los Corintios. Hemos estudiado ya varias cartas, pero esta quise profundizar un poco más. Dice el capítulo 1 de aquí de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así podemos leer del 1 al 3. Entonces comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol
de Jesucristo, por la voluntad de quien, de Dios y al hermano Sóstenes. Lo primero que podemos ver aquí es que Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se hizo apóstol él mismo. Pablo no se hizo apóstol él mismo, sino que él tuvo un encuentro con el Señor. Los apóstoles que tenemos son 12 y Pablo es uno de ellos. Y Pablo tuvo un llamado por el mismo Cristo. Eso es lo primero que vamos a ver en el día de hoy. Realmente, hoy hay quienes se hacen llamar apóstoles, pero realmente no se sabe quién lo nombró, porque para andar con el Señor, para ser apóstol, hubo que haber visto al Señor, y Pablo lo vio. Perdón que tengo aquí el aire muy, está encendido y entonces me está un poco molestando. Entonces dice, Sóstenes era probablemente el anterior jefe de la sinagoga de Corinto. Usted puede ver a Hechos 18:17. Entonces, como apóstol Pablo, usted puede ver a Romanos 1:1, 2 de Corintios 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1. Uno que ha sido comisionado, o sea, apóstol, uno que ha sido comisionado para llevar a cabo las instrucciones del que lo envió. En el Nuevo Testamento, este término se refiere a los 12 discípulos que el Señor llamó, dándole una autoridad especial para representarle y enseñar en su nombre. Mateo 1:8, Mateo 18:8, Marcos 3:14, Lucas 6:13, Lucas 9:1 y Juan 20:23. Pablo fue escogido y enviado como representante de Cristo. Hechos 26:16 al 18, Primera de Corintios 15:8 y 9. El apostolado de Pablo, mi querido, mi querida, fue otorgado por iniciativa divina. Iniciativa divina, Primera de Corintios 1:4 y 5, Gálatas 1:15, y enfatizando claramente en este verso que él fue llamado y apartado por Dios. La palabra apóstol también describe la autoridad de Pablo en la iglesia. Segunda de Corintios 11:28, como uno a quien Cristo Jesús había comisionado y enviado a predicar el evangelio. Y Pablo enfatiza tu apostolado no por orgullo personal, es bueno entender, no por orgullo personal, sino con humildad, puesto que Dios fue el que lo llamó y escogió para esta importante tarea. En sus cartas, Pablo reafirma con frecuencia su apostolado ante los que opinan a su autoridad y mensaje. Primera de Corintios 9:12, Segunda de Corintios 12:12, Gálatas 1:1. Dice aquí el verso 2 de Corintios 1, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, realmente, aquí podemos ver a la iglesia de Dios, Hechos 18:1, Romanos 1:7, Hechos 7:59. Algunas veces, iglesia se usa para referirse a una congregación en particular, como aquí, Romanos 16:5, Gálatas 1:1, y otras veces se refiere a todos los creyentes en Cristo, Mateo 16:18, Efesios 5:25. Entonces dice, ha llamado a ser santo con todo en cualquier lugar, invoca el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, realmente, Romanos 6:19 se refiere a la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de Cristo. Todos los creyentes en Cristo son santos en virtud de su llamado, habiendo sido apartados para pertenecer a Él, por haber sido dedicados a Cristo, deben crecer gradualmente en santidad. Santo se refiere aquí apartado del pecado, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes, todos aquellos que ya creen en el Señor, que han sido bautizados para el perdón de su pecado, entonces, aquí mismo la palabra dice, son llamados santos. Por eso Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos.
porque son apartados del pecado. Con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice el 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Romanos 1:7. Vamos en este momento a dejarlo ahí. Usted tiene ahora mismo a Corinto desde el 1 hasta el 3 para estudiar, porque vamos después a entrar ya en lo que es más acción, donde vamos a hablar de la acción de gracia por dones espirituales. Espero que este comienzo de los 1 de Corinto, esta carta, usted haya escuchado bien y todos los versículos y capítulos que le hemos dado, pues usted los revise. Gracias por su sintonía. Realmente nos sentimos muy contentos de que usted siempre siga estos estudios y recuerde que siempre lo hacemos a través de la palabra. Nosotros no leemos otro libro, yo no tengo revelaciones, yo no tengo sueños, a mí el Señor no me habla, sino a través de la palabra. El Señor nos habla todo a través de su palabra. Entonces usted tiene su Biblia y trata de corroborar todo lo que hemos dicho aquí para seguir estudiando esta maravillosa carta, que vamos entonces ahora a entrar en el versículo 3, donde nos habla, 4, acción de gracia y dones espirituales. Paz de Dios. Hasta la próxima.